שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה פה ידך, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, כשהלב שותק, הנשמה צועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול והלב נפגע, עושה שייגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו איתו. אין לו נותר, הוא לא רוצה ללכת, אין לו קר, קורס עכשיו. שמע ישראל אלוקיי, אתה פה ידך, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול והלב נפגע, עושה שייגמר, כי לא נותר בי כוח. עושה שייגמר, כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך השם. Libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 20. Hay una palabra en el libro de Nehemías, cuando están restaurando los muros de la ciudad, después del cautiverio babilónico. Dice Nehemías 4, versículo 20. En el lugar de donde oyeres el sonido del shofar, reuníos allí, que Adonai peleará por vosotros. Donde escucharéis el sonido del shofar, reúnanse ahí, porque el Señor peleará por vosotros. Donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí, el Señor peleará por vosotros. Donde oyereis, donde escuchen el sonido del shofar,
Reuníos allí, que el Señor peleará por vosotros. En el libro de Génesis, o Bereshit, en español el libro se llama En el principio. En griego es que se tradujo por Génesis. El libro se llama Bereshit en hebreo. En español es En el principio. En el libro del Génesis o Bereshit, en el capítulo 22, revela una experiencia cuando nuestro padre Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por petición del Eterno. Algo complicado el tema, pero yo quiero hablar este día sobre el shofar. Bienaventurado el pueblo que escucha el sonido del shofar. Hay una porción así. Bienaventurado el pueblo que escucha el shofar. El Señor le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma tu hijo. Y aquí hay algo bien especial. En base a este capítulo 22, en el libro de Gálatas y Romanos, se centra el mensaje central del Evangelio. El apóstol Saúl, o Pablo, toma esta porción para hablar de la promesa y de la gracia y de la simiente santa, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Le dice, toma tu hijo, y le dice, tu único hijo a quien tú amas. Pero él tenía a Ismael. Pero aquí se centra y le dice, tu único hijo. No sé si es casualidad que el capítulo sea el 22. Que sea el 22, porque el 22 en la Biblia tiene que ver con sacrificio. Isaac iba a ser sacrificado en el capítulo 22, pero el Señor proveyó en el camino, y en vez de sacrificarlo a él, el Señor proveyó un carnero. De ahí sale la palabra Adonai Jireh, el Señor que se provee, el monte donde el Señor será provisto. Pero lo que impacta es cuando le dice, Abraham, le había el Señor prometido que de su descendencia bendeciría a las naciones. Y ahora parece contradictorio que le dice que sacrifique a su hijo en holocausto. O sea que después de quemarlo, después de matarlo, tenía que degollarlo y luego quemarlo. Toma tu hijo, tu único hijo, el unigénito, a quien tú amas, a la tierra de Moriah, en el monte Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Todos sabemos que el monte Moriah es el lugar del templo de Jerusalén. Algunos niegan ese tal hecho, pero dicen el monte Moriah, en uno de los montes que yo te diré, Abraham se levantó muy de mañana, arregló su asno, se fue con 2 sirvientes, tomó leña y tomó fuego. Y puso la leña sobre los hombros de Isaac. Era como que llevara madera, como el cordero que salió. Solo hay un versículo en San Juan que dice que él salió llevando su cruz. En los otros evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos, dice que Simón, el cireneo, le ayudó a llevar el madero. Solo hay un versículo que dice que él salió llevando su cruz. Se sobreentiende que a medio camino no podía. Ya llevaba una corona de espinas y ya iba herido su espalda.
y no había dormido toda la noche, lo había golpeado. Y dice, ve, yo te voy a decir el lugar. Cuando él se levantó al tercer día, Abraham alzó sus ojos, imagina el tercer día, todo relacionado con el madero, en la cruz o en el Calvario. Abraham alzó los ojos y vio un lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a los siervos, espérenme aquí, voy a ir yo solo con mi hijo. Vamos a adorar y luego regresamos. Hay una porción que dice que nuestro padre Abraham creyó que era fiel el que le había prometido, y cuando lo iba a matar, él creía que después de que el muchacho estuviera muerto, el Señor lo iba a resucitar. El Señor lo iba a resucitar, en el cual en sentido figurado lo recibió, porque por fe ya en el corazón lo había entregado. Pero lo que el Padre estaba profetizando era lo que él iba a hacer personalmente. De tal manera, amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que fuera sacrificado por todo el mundo, a fin de expiar la iniquidad, de ponerle fin al pecado, de vencer a las tinieblas. El Señor se proveyó a sí mismo. Dice también que cuando llegaron al lugar, Isaac le preguntó, yo veo la madera, veo la leña y veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Pregunta, ¿dónde está el cordero? El hijo pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Yo no sé cómo se sentía Abraham, de seguro incomplicado, turbado. No es cualquier cosa entregar un niño. Es algo que te lo arrancan internamente. Y le dice, cuando Isaac le pregunta, Padre mío, Abi, dime, hijo mío, veo la madera y veo el fuego. ¿Sabe que cuando el Señor murió, llevaba la madera y se entregó mediante el Espíritu Eterno? O sea, ahí estaba el fuego. Y iban entre dos. También Abraham llevaba 2 personas con él. Cuando iba en el camino, cuando llegaron, él le dice, el Señor va a proveer. De ahí sale la palabra Adonai Jireh, el monte donde el Señor será provisto. Él mismo se proveería el sacrificio. Cuando Él te pide, no es porque necesita, sino porque Él tiene un plan. Abraham era el padre de la fe. Y Hebreos dice que él, por la fe, ofreció a Isaac, creyendo que era poderoso el que le estaba pidiendo que matara a su hijo. Tomen nota, ahí dice su único hijo, pero ya estaba Ismael. Está profetizando algo. Entrégame tu unigénito, tu único hijo. Y se lo repite 2 veces. Vamos a ir a adorar y volveremos de regreso. Él creía, profetizó Abraham, regresaré con el muchacho. Y él sabía que a matarlo iba, porque dice Hebreo, porque él creía que era fiel para resucitarlo el Señor. Tremendo. Tremendo. Más adelante yo quiero hablar del shofar, pero quiero que tomen nota de esto.
Y tomó el cuchillo, el fuego, y se fueron juntos. Cuando llegaron, le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El Señor proveerá. Y Abraham respondió, Dios mismo se va a proveer de sacrificio. Cuando llegaron al lugar, arregla el altar, pone la leña y acuesta a su hijo y le amarra los pies como el cordero, como un animalito que iba a morir. Los que sabían, los sacerdotes eran expertos en degollar al animal, tocándole la vena principal para que se desvaciara fácilmente y no sintiera mucho dolor. Toma la espada, toma el cuchillo de doble filo, como la palabra, toma el fuego, levanta un altar, pone al niño acostado encima de la madera y toma el puñal. Quizás suspiró, se le salieron las lágrimas en el momento, pero como era un hombre de fe, a decollarlo iba. Cuando el ángel le habló desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, 2 veces le repitió, Abraham, 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 Abraham. En la escritura da la casualidad. Esto es para los que estudian la palabra. En el 22:11 dice, Abraham, Abraham, del Génesis, o el Bereshit. Y Abraham se convierte en el primer hombre a quien el Señor le revela, le llama por nombre doblemente, 2 veces repetido. Cuando sucede 2 veces la misma cosa, significa que la cosa es firme de parte del Señor y que Dios se apresura a hacerla. Igual que el Shema, aparece una vez en Deuteronomio y otra vez en Marcos. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, uno es. Luego le preguntan al Mesías, le dicen a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante de todo? El primer mandamiento y el más importante de todo es, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Se dice una vez y se repite otra vez. Ahora le dice, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Y se convierte en el primer hombre donde el Señor se revela repitiéndole 2 veces el nombre. Le dice Abraham, Abraham. Luego le dice a Jacob, 46:2. Jacob, Jacob, del Génesis. Luego en Éxodo 3, Moisés, Moisés. Primer libro de Samuel también dice Samuel, Samuel. A Pedro, Simón, Simón. A Marta, Marta, Marta. A Pablo cuando lo llaman en el camino, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y se revela por primera vez el nombre del Señor compuesto. Adonai Jireh. Yud, Hei, Bad, Hei, Jireh. Baruata. Baruch Hashem. Luego aparece Adonai Salón, Adonai Nisi, Adonai Sinkenu, Adonai Rafa, Adonai Roy y al final Adonai Shammah. Los 7 nombres compuestos del Padre, y aparecen también donde Dios repite 2 veces. Y aquí le dice 2 veces, entrégame tu hijo. Y el ángel le dice, Abraham, 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 Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya sé que me temes. No me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Estaba profetizando para cuando el unigénito fuera entregado por el Padre. Y del dolor que se sentiría. Y del llanto. No hay palabras para explicar lo horrible que se siente ver que tu hijo muera. Pero poderoso es Dios para aquellos que creemos en la resurrección. Porque sabemos que los muertos han de volver a vivir. Tomarán sus cuerpos, aunque estén polvo. Porque poderoso es el Señor. Cuando hubiera un grupo de saduceos que le negaron la resurrección al Señor, en el capítulo 22 de Mateo, él les dice, erráis,
ignorando las escrituras y el poder del Señor. Porque Dios puede levantar del polvo otra vez, así como hizo Adán y le sopló vida. De la misma manera, amados, será la resurrección. Se recogerá el polvo de la tierra y el soplo del Espíritu hará que tomen sus cuerpos otra vez. Estoy haciéndolo pausado, porque yo hablo rápido, porque muevo los temas y hay mucha gente que no está acostumbrada a la palabra revelada, ni a las comparaciones del Nuevo y el Antiguo, de cómo mover la palabra de un libro a otro. Entonces, que Dios les abre el entendimiento a ustedes. Ahora, cuando dice Abraham, Abraham, no toques al muchacho. Abraham, Abraham, como la espada de doble filo, como la primera venida y la segunda venida del Maestro. ¿Sabe que en la Escritura el Padre habló así? ¿Ve? La palabra del Padre apareció por primera vez de su boca diciendo amén y amén. Amén, ve, amén. Porque era decir dos veces amén. Dice, cuando un hombre tuviera celo de su mujer, este la llevará al sacerdote, porque tiene espíritu de celo y está celando a su mujer. Entonces dice que el sacerdote tomará polvo de la entrada del tabernáculo de reunión, lo mezclaría con agua y se lo daría a la mujer con el polvo del tabernáculo de reunión, y le dice, si has pecado, si ella dice que no, entonces tómate el vaso con polvo del tabernáculo. Si hubiera pecado, se le iba a caer la matriz ahí mismo al instante. Ahí mismo se le iba a caer. Y la mujer tenía que decir, no he pecado, y tendría que decir, amén, ve amén. La palabra amén, ve amén, no quiere decir así sea, como se tradujo por años. Amén es una palabra más profunda. Es el sello de toda profecía del Señor en la Escritura. El amén aparece para recalcar algo, para que ya no hay duda. Es indiscutiblemente, quiere decir la palabra, indiscutiblemente. Pero se repite dos veces, amén, ve amén. Pero no hay registro histórico que alguna mujer haya hecho eso. Pero de ahí nació la palabra de amén, amén. Luego, en los libros de los Salmos, y también en Deuteronomio, cuando unos dicen la maldición y la bendición, y dirán amén, amén. Unos dirán amén por la bendición y los otros por la maldición en dos montes diferentes. Pero en los Salmos, hay 5 libros de Salmos, repartidos en 150 Salmos. Cuando termina el primero, termina en el 41, dice, amén, ve, amén. Luego termina amén, ve, amén. De ahí amén, ve, amén. Y luego los evangelios terminan con amén. Las cartas terminan con amén. Solo Hechos no termina con amén, porque no ha terminado el libro. Porque el libro es más extenso, tiene 2000 años que no se ha contado todas las maravillas del Eterno, que ha hecho a través de sus apóstoles, a través de su esposa en este último tiempo, de su cuerpo, de su pueblo. Lo precioso es que cuando en Apocalipsis 3:14, ya el amén ya no solamente es una palabra, sino es una persona. 3:14 dice el Señor, cuando se presenta a la iglesia o a la congregación de la Odisea, le dice, he aquí el amén. Él es el amén. Pero cuando dice amén y amén, dice un amén primero y luego pone una pausa. Amén, ve, es un tiempo de espacio, y amén. Así que el amén, para que tenga oídos que oiga, el amén ya vino una vez a la tierra. Y un lapso de tiempo, amén, volverá a regresar.
Wow, santo. No entendí nada, me va a decir uno. Amén, amén. Amén y amén. Es un tiempo, es un lapso entre un amén y el otro. El amén es una persona. Léalo y está en Apocalipsis 3:14. He aquí el amén. No le ande diciendo amén a todos, porque amén es cuando usted está seguro que lo que está diciendo es correcto. Ahora, Isaac representa al Señor llevando el madero. Llegan al tercer día, iban dos siervos, iba el fuego, iba el cuchillo, lo atan, lo acuestan en el altar como cuando el Señor lo clavaron. El ángel habla y repite el nombre 2 veces. No me negaste tu único hijo. Por eso serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Oiga, y en Gálatas dice que la promesa fue dada a Abraham, diciéndole, en ti y en tu simiente. No dijo las simientes, dijo la simiente. Serán benditas en él todas las familias de la tierra. Y no hablaba de muchas simientes, solo una, la cual es el Mesías. O en español, la cual es Cristo, del griego. En él serían benditas todas las, en él, dentro de él, en él serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso que el unigénito es la simiente santa. No sé si están motivados a los que me están oyendo, pero quiero decirlo despacio esto. El Señor vino una vez y volverá otra vez más. Realmente no volverá 3 veces, no sé quién dijo eso. Él viene una vez y volverá otra vez. Y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque el levantamiento es, levántate, oh Señor, y sean esparcidos sus enemigos. De regreso, vuélvete, oh Dios, a los millares y millares de Israel. Dice que cuando Abraham vio que detrás de él ya había un carnero. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un carnero? Que el cordero es cuando está tierno. Y el carnero se dice Yobel, carnero. Donde viene la palabra año de jubileo, el Shana Yobel, de Levítico 25. El año agradable del Señor, el año del Yobel, donde viene la palabra jubileo, júbilo. Júbilo quiere decir carnero. Cuando viene encuentra un carnero que está trabado entre sus cuernos, en un zarzal, estaba temblando, trabado. Ese carnero representa al Mesías. Ese carnero estaba trabado con sus 2 cuernos. Y cuerno, de donde sacan el chofar, es el cuerno del carnero. Estaba trabado entre sus 2 cuernos. El cuerno del carnero. En el día 10 del mes séptimo, cada 50 años, sonaría el chofar del cuerno del carnero en toda la tierra y proclamaréis año agradable del Señor, año de jubileo. El Hijo del Hombre vino a predicar el año agradable del Señor. Cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, publicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Y cerró el libro de Isaías, porque después decía, el día de la venganza del Dios nuestro. Eso va a ser en su segunda venida. Su primera venida es el año agradable, la misericordia, donde se devolvían los esclavos, se redimían, se regresaban a la tierra, se devolvía el terreno, la provisión y todo. El entendido entenderá. El entendido entenderá. El desayuno y el almuerzo y la cena de hoy es cordero. Vamos a comer cordero y carnero. El cordero es cuando está tierno y el carnero es cuando ya maduró. Así que hoy la profecía ya maduró. Llegó el tiempo de su cumplimiento. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, el sonido del chofar. Hay diferentes sonidos de chofar. Oiga, estaba trabado entre sus 2 cuernos. No eran sus manos clavadas ni sus pies
Él estaba así, doblado en el madero, porque era el chofar. Él mismo era el chofar. Él mismo era el chofar. ¿Sabía usted que cuando usted se pone un chofar acá, o una trompeta de cuerno de carnero, siempre se oye el sonido? Sale internamente, se oye, pero cuando usted lo sopla, cuando tira viento, entonces se oye el chofar. El Hijo era el chofar del Padre. Él era soplado por el Espíritu, por eso trajo la voz. Hebreos 1 dice, Elohim, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, de muchas maneras y de muchas formas, le habló a los padres por los profetas. En el último tiempo, en el fin del tiempo, cuando ya esté madura la profecía, nos hablará por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la misma sustancia de su imagen, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, en sí mismo se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, el cual heredó un nombre más grande, porque a ninguno de sus ángeles dijo jamás el Señor, mi hijo eres tú. Algunos teólogos, algunos son pseudoteólogos, oiga, cualquiera se la lleve teólogo, y muchos son herejes realmente. Dice que en las teofanías el Señor se manifestaba como el ángel del Señor, que el ángel era el mensajero. Mire, el ángel del Señor se le llama al ángel que él decide llamarle así. Hay ángeles principales. Mi ángel, el ángel que está frente al Señor, puede ser Gabriel o Miguel, o algunos que en los secretos del reino, Rafael o Uriel. Este es para los que tengan sabiduría. Miren pues, cuando el Hijo es manifiesto, Él tiene la máxima expresión de la voz del Padre. Cuando apareció Moisés y Elías en la transfiguración, y aparecieron los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, subieron de nivel a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Y aparece Moisés y Elías, hablando con él, el fuego y la palabra, el que había muerto y el que nunca había muerto, para contar así la historia del fin de los días. Los que mueran resucitarán, y los que no han muerto en el fin del tiempo no morirán. Y aparecen los apóstoles abajo, Pedro, Juan y Jacobo, considerados las columnas, y aparece el Hijo transfigurado, su rostro como el sol. Oiga, tal como él es, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 19. Y Daniel 7. Y sus ropas se hicieron blancas como la luz. Y cuando estaban ahí, Pedro dijo, bueno, que hagamos 3 enramadas, 3 sucas, una para Abraham, una para Moisés, para Elías y una para Yeshua, queriéndonos poner a nivel. Y el Padre, una nube los envolvió al instante. Y el Padre habló, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. A él oíd el chofar. El chofar. El sonido por eso dice, el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de chofar, descenderá del cielo. Descenderá al sonido del chofar. Y estaba trabado con los 2 cuernos del chofar. La profecía lo mantuvo en el madero, porque estaba escrito que así tenía que ser. Y el 22 en escritura tiene que ver, oiga, con las letras del hebreo. La Biblia entera fue escrita, todo este libro santo, este Sefer Kadosh, fue escrito con 22 letras. Sacrificio, la palabra aleluya,
solo aparece 22 veces en el libro de los Salmos. Y también hay poemas acrósticos, quiere decir de orden alfabético, de múltiplos de 22 en escritura, en Lamentaciones, en Proverbios, en los Salmos. José fue vendido de los 17 años, a los 30 empezó a reinar en Egipto. Cuando pasaron 7 años de abundancia y después 2 de escasez, apareció Jacob y se encontró con él. ¿Me oye? Y se encontró con él. Pasaron 22 años. 22 años separados de su padre. El candelabro, o la menorá de 7 brazos, tenía 22 flores de almendro. Bienaventurado el pueblo que escucha el shofar. La voz profética es la voz del sonido del cuerno. Cuando oigáis prolongadamente el sonido del cuerno del carnero, subiréis al monte y Adonai descenderá a los ojos de todo el pueblo en una nube espesa. Hubieron truenos, rayos y relámpagos, y el monte temblaba y humeaba el Sinaí. Y al oír el sonido del cuerno de carnero, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o soplados por el Espíritu. Bienaventurado el pueblo que escucha el sonido del shofar. Cuando oigáis el sonido del shofar, reuníos allí. Adonai hablará por vosotros. El sonido del shofar, Pablo lo trae al Nuevo Testamento. Yeshua lo habló en Mateo 24. Pablo lo trae en Tesalonicenses y en Corintios. Y Apocalipsis revela 7 sonidos de shofar. No hay 8 trompetas, como decían algunos predicadores, que no voy a decir sus nombres porque algunos ya están muertos. Pero hay mucha gente que se inventó tanta fábula por no entender el contexto. La voz del shofar es la voz del Hijo. Este shofar aparece milagrosamente en el monte Sinaí, en el capítulo 19, cuando el Señor lo lleva al pie del monte. El monte humeaba y temblaba, y había un fuego envolvente, y una nube de la gloria estaba. Y le dice: estén preparados para el tercer día. Igual al tercer día llegaron donde tenía que ofrecerse a Isaac. Al tercer día el hijo se levantó: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Al tercer día me levantaré conforme a la Escritura. Nos dará vida, dice Oseas, después de 2 días. Al tercer día nos va a resucitar. Al tercer día hubieron unas bodas en Caná. Estén preparados, porque el Señor descenderá. Nadie vaya a subir al monte hasta que oigan el sonido del shofar, porque el que suba se va a morir. Y dice que todo Israel se quedó al pie del monte. El monte humeaba y temblaba. Y el Señor les dio una advertencia y les dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo yo los tomé a ustedes sobre alas de águila y os he traído a mí. Oiga, y los he traído a mí. Ahora pues, si prestan oído a mi voz, si me escuchan, si me prestan atención, seré mi especial tesoro de entre sobre todos los pueblos. Pero guarden mi pacto, escuchen mi voz, para que me sean un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes me van a hacer a mí un reino de sacerdotes. Mire, y eso dice Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para Dios nuestro Padre.
para Dios su Padre, para Elohim su Abba, reyes y sacerdotes, y como Melquisedec, rey y sacerdote del orden del nuevo pacto. Somos real sacerdocio, los que estamos en el Mesías, no en una denominación. Es diferente, no estamos en una religión, ni en una llamada judaísmo, ni en otra llamada cristianismo. Estamos dentro del Hijo, dentro del Hijo. Estamos en Cristo, Cristo en vosotros, o el Mesías en ti, o el Mashiach, el ungido, la esperanza de gloria. Es estar en Él, porque somos de Él y para Él. Él en ti y tú en Él. Oiga cómo dice: nadie suba al monte hasta que oigáis el sonido del cuerno de carnero. Pero si todos estaban abajo, ¿quién lo iba a tocar arriba? Pregúntense eso. Si todos estaban al pie del monte, en el capítulo 19, donde no se van a dar las tablas de la ley, se va a dar la ley, pero se da oral primero. Oyen la voz del Padre: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se dio primero la ley oral y luego se escribió en tablas. Oiga, van a oír la voz. Y le dice: no vayan a subir al monte, quédense abajo todos. Quédense abajo todos. Y le dice: cuando oigáis el sonido del cuerno del carnero, prepárense, laven sus vestidos hoy y mañana. Al tercer día estén vestidos santos, limpios. Bienaventurados los que lavan su ropa para comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Aleluya. Bendita palabra. ¿No le gusta la palabra? A mí sí me fascina la palabra. Yo estoy predicando este tema porque es para un tema guardado por un librito que tenemos por ahí. Para mí, o sea, yo me estoy ministrando yo. Me estoy ministrando a mí mismo la palabra. Si ustedes quieren comer conmigo, pues bienaventurados. Estén preparados al tercer día, porque descenderé a los ojos de todo el pueblo. Vamos a poner límite. Nadie va a tocar el monte, nadie se va a subir. Cuando oigáis el sonido del cuerno de carnero, arriba entonces subiréis. Alguien tenía que sonarlo arriba, alguien tenía que tocarlo arriba. Alguien, mire, dice, el Señor mismo con voz de mando. O sea, se le da la orden a alguien. Y esa voz se le da a un arcángel. El arcángel suena el shofar. Entonces se transmite la voz del Padre a la voz de mando, a la autoridad. Luego al arcángel. Luego sale por el shofar. No es verdad que cuando los muertos se resuciten van a oír el shofar. No, van a oír la voz del Hijo. San Juan 5, llegará la hora. Y la hora es cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Él levantó a Lázaro, Lázaro ven fuera. Al joven le dijo: joven, a ti te digo levántate. Y a la hija de Jairo: talita cumi. Talita cumi es la voz que resucita a los muertos, porque el Padre le dio la autoridad al Hijo para levantar los muertos. El tema no es arrebatamiento, el tema es resurrección de muertos. Cuando hayan resucitado los santos, entonces los que queden vivos serán elevados. Se tradujo arrebatamiento al español, sacado de una palabra griega llamada arpazo. Y algunos le pusieron ractus, pero realmente es alzados como los dos olivos, después que los matan. Los exhiben en la plaza, muertos, y después, al cabo de 3 días y medio, oyen una voz desde una nube que les dice: subid acá, y subieron al cielo. Se elevaron, eso quiere decir, se elevaron. Los santos se abrieron los sepulcros y se le elevaron. La gente que va a predicar debe de leer bien el libro, porque ha agarrado tradiciones y moldes feos fuera de la Escritura, que los ministros no tienen valor de hablar, porque se les va a correr la gente, dicen.
O van a confundir a los hermanos, o ya están confundidos. No es que los van a confundir, ya están confundidos. El libro sirve para dar libertad y para traer santidad. Santifícalos en tu verdad. La verdad os hará libres si la conocéis. La vida eterna es conocer al Hijo. Sigamos con el shofar. Sigo con el shofar. Santo Dios. Dice, cuando se oyó, el Señor descendió en una espesa nube a los ojos de todo Israel. Así como dice Éxodo, así volverá a venir después. He aquí una nube. He aquí que vendrá con las nubes. Las nubes son el polvo de los pies. Por eso vendrá como un ejército de todos los santos. Oiga, cuando se oyó el sonido prolongadamente significa que la profecía se iba a ir cumpliendo. Terremotos, hambre, pestes, cada cumplimiento profético es un toque de shofar. Turú, hambres, terremotos, huracanes, pestes, inundaciones, conocimiento, derramamiento del Espíritu, el regreso de Israel a la tierra. El que esparció a Israel lo reunirá como el pastor a su rebaño. La prédica de la buena noticia en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Se lleva la palabra con gran poder y gran gloria. Los sepulcros también se van a abrir de la religión. Estaba trabado el carnero. En el año de jubileo se sonaba el shofar. En el día de Yom Kippur. El Yom Kippur era el día en que el sumo sacerdote, en el día 10 del mes de séptimo, entraba al lugar santísimo, una vez al año, para presentarse por el pueblo ante el Señor. Y luego salía con la voz del pueblo. Nuestro Señor no ha entrado al tabernáculo hecho de mano de hombre. Él ha entrado al cielo mismo, como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, para presentarse por nosotros ante Dios, y está intercediendo, y luego saldrá. Cuando regrese saldrá del santuario. Estará cerca a las puertas para salvar a los que le esperan. Ya entró y no ha salido. El sacerdote cuando entraba hacía ruido, las campanitas en sus pasos. Había campanas que sonaban. Había ruido. No era en silencio. Había ruido. Cuando se quedaba callado es que estaba tirado, postrado. Cuando volvía a salir, tenían que oír las campanitas que estaban en sus vestiduras para que oyeran. Quiere decir que había ruido. Había ruido. Cuando el Señor ascendió al cielo, hubo ruido. Murió en un madero, hubo un gran terremoto. El cielo se oscureció como tela de silicio. Las tinieblas se alborotaron. Los ángeles, oiga, se alborotaron en todo el universo. Los espíritus fueron derrotados. La muerte fue vencida. Hubo un alboroto. Después se llenó del Espíritu Santo a los apóstoles y alborotaron toda Jerusalén y las ciudades de su alrededor. Hubo ruido. Al final de los tiempos, cuando Él regrese, habrá ruido. Habrá huracanes. Habrá terremotos. Habrá hambre, pestes, maldad, colapso económico, religiones, falsos profetas, falsos cristos. Y internamente habrá ministerios restaurados. Las funciones de los 7 espíritus enviados a toda la tierra. La sextuple manifestación del Hijo en la tierra. Sus ministerios. Su ministerio múltiple enviado. La estatura del varón perfecto. El conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe. La revelación profunda de la palabra. El conocimiento anticipado. Guardado de siglos y edades en el Señor. La profecía va a irse cumpliendo. Y el sonido del shofar iba aumentando. Iba aumentando. Iba aumentando el sonido del shofar. Va a ir aumentando el sonido del shofar, la profecía. Juan en Apocalipsis 1:12 dice: oí una voz que me hablaba detrás de mí como de shofar. Subió Adonai con júbilo, dice el Salmo 49. Adonai al sonido del shofar. Y regresará al sonido del shofar.
Se tocaba el shofar cuando se levantaba el campamento y cuando se establecía el campamento. Cuando se levantaba el campamento, el Señor ascendió y se decía esta palabra: levántese, Elohim, y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Como el humo los lanzarás delante de tu presencia. Cuando regresaban y se estancaba, la nube se detenía. Entonces armaban el tabernáculo, armaban las tiendas y decían, volvían a sonar el shofar. Y se decía, vuélvete, oh Elohim, a los millares y millares de Israel. Entonces hay un tiempo, levántese, y un tiempo, vuelva. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, este mismo Yeshua que habéis visto ir, así vendrá. Así vendrá. Como le habéis visto ir. Vendrá a establecer su reino sobre la tierra. El anuncio del evangelio es el anuncio del reino. Arrepentíos que el reino se ha acercado y creed la buena noticia. ¿Qué dice el Padre? Venga tu reino. El Padre nuestro, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Provéenos el pan. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del malo, del diablo. Perdona mis ofensas, el perdón, como yo perdono a mis hermanos, a los que me ofenden. Porque tuyo es el poder, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Abinu, nuestro Padre, Padre nuestro, mío y de otro. Santo es tu nombre. Kadoshen. ...8:40 de Lucas dice... cuando volvió Yeshua, todos le esperaban con gozo. Pero para que Él venga, la profecía tiene que cumplirse. Él no vendrá ni un día antes ni un día después. Es un día conocido por el Señor, dice Zacarías 14. Es un día. El día en que el Señor volverá a la tierra. Es en el día postrero, donde los santos van a resucitar. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, ¿cuándo lo va a resucitar? En el día postrero. Lo dice bastantes veces ahí en San Juan. Los muertos oirán la voz del Hijo. El amén y amén. Abraham, Abraham. El Hijo, el Hijo. Lo mismo que fue, es lo mismo que será. La venida del Hijo del Hombre ya está establecido desde la eternidad. Sus salidas son desde eternidad a eternidad. Leolán, Beolán. La eternidad pasada a la eternidad futura. El espacio-tiempo se dice Moed. Él ya vino y volverá en el espacio-tiempo. Yo no uso Kairos ni Cronos. No me gusta porque esos son dioses. Lea la mitología griega. Esos son dioses del tiempo. Era el padre de Zeus. No. Es Moed y Moadín. Tiempos y tiempos. Moed se dice. Los tiempos proféticos. Acerca de los tiempos y las ocasiones. No tenéis necesidad de que os enseñe. Dice Pablo. Oiga, cuando oigáis prolongadamente el sonido del cuerno de carnero y el sonido de la bocina iba aumentando, y el monte temblaba y la nube se manifestaba. Y empezó la voz del Señor a salir con su palabra. No quiero idolatría, soy uno solo. Cuando oigáis el sonido del cuerno del carnero reunidos allí. Mire, alguien la estaba sonando arriba porque todos estaban abajo. Tenía que ser alguien espiritual para que lo sonara prolongadamente sin cansarse. Y todos tuvieron que subir con vestidos lavados, limpios, preparados para escuchar
la voz del Eterno. El Señor en esos días dio dos. La palabra es de doble filo. Doble porción del Espíritu. 2 tablas de la ley. 2 testamentos. De 2 pueblos hizo uno. Al final empezó con una pareja al principio y así terminará. Grande este misterio. Yo lo digo del Mesías con su esposa. Efesios 5. El que esparció a Israel lo reunirá, como el pastor a su rebaño. Proféticamente se fueron y proféticamente regresarán. Los voy a esparcir y los voy a recoger. Más adelante vamos a proseguir. En Josué vuelve a suceder algo tremendo. Le dice el Señor a Josué: den vueltas a Jericó, suenen chofares, van a dar vuelta en silencio 6 días. Dieron una vuelta a la ciudad, luego otra vez, otro día, al 6º día, al 7º día iban a dar 7 vueltas. Y dice: cuando oigáis el sonido del cuerno de carnero, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y 7 sacerdotes, los sacerdotes se vestían de lino fino, llevaban cinto acá y con mitra, decía santidad, llevaban el arca del pacto y iban 7 chofares. En Apocalipsis dice: y vi a 7 ángeles o melajín o mensajeros con vestiduras blancas y con cintos de oro en el pecho, y se les dieron 7 chofares. El 7º sonido del chofar es la final trompeta. Cuando el misterio de Dios se consuma, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ya lo voy a llevar a la final trompeta, Pérez. Pero dice que 7 sacerdotes rodearon Jericó. Iban a sonar los chofares. Cuando dieron vueltas 7 veces, entonces se oyó el sonido del cuerno, y lo dice en singular. Cuando se oyó el sonido del chofar, el pueblo gritó y los muros de Jericó cayeron. Cuando suene la final trompeta habrá un gran terremoto. Se partirán ciudades y las ciudades caerán. Se le dará el galardón a los santos y los santos resucitan. Algunos dicen que eso ya no es para nosotros. Entonces, ¿para quién es? Si la palabra es para el hombre de Dios. No se quieren meter en Apocalipsis porque han dicho un montón de locuras. Les da miedo el tema. Adonai subió al sonido del chofar y regresará al sonido del chofar, porque se tocará el chofar. Ahora escuche bien, Mateo 24. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirad que nadie os engañe, porque habrá mucho engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy ungido, y a muchos se engañarán. No, el Cristo es ungido, que la quiere llevar, que soy Cristo, y a muchos se engañarán. Habrá muchos falsos profetas. Oiréis sonido, oiréis comunicaciones de guerra, y rumores de guerra. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque habrá hambres, habrá pestes, pandemias y terremotos en diferentes lugares. Pero al fin no es apresuradamente. Esto será principio de dolores, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y seréis perseguidos por causa de mi nombre. Los enemigos del hombre serán de su casa, el padre entregará muerte al hijo, el hijo a los padres. Mas el que persevere en la doctrina, el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será imperativo, predicado de este evangelio del reino. Y se lo están diciendo los apóstoles. Eso es para los apóstoles. El que hoy las congregaciones no quieran creer eso es problema de ellos. Este mensaje de Mateo 24 era para los apóstoles. Eran las señales para ellos. A los discípulos se les acercaron aparte.
Era para los íntimos, para los que oyen íntimamente al Padre, para los que estaban oyendo a su maestro. Y yo no me voy a meter a contradecir al maestro. A mí no me importa lo que ningún predicador moderno diga. Si se le sale la Biblia, es de otro lado. Yo le creo a nuestro rabí. Y le dice, y será predicado este evangelio, o besorá, se dice, del reino, del Malhú, en todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la planicie del templo, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, te está citando a Daniel, vaya a leer a Daniel, donde habla del cuerno pequeño y la abominación desoladora, el que le entienda. Los que estén en el monte, huyan. Los que estén en la casa, huyan a los montes. Hay de las que crían en aquellos días y estén preñadas. Orad, para que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo. Oiga, porque habrá gran tribulación. Ese versículo es citado, sí, pero realmente es un versículo de Daniel. Y habrá tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo se levantarán. Daniel 12. Ese versículo es citado de Éxodo 11:6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Esa misma palabra aparece en Daniel, cual nunca lo ha habido ni jamás lo habrá. Nuestro Señor está citando ese versículo. Y habrá gran tribulación, se tradujo al español. Habrá gran tribulación, cual nunca lo ha habido ni jamás lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, o sea, los elegidos, aquellos días serán acortados. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Cuando te digan, allá está en los montes, no vayáis. Cuando te dicen, allá está el Cristo en el aposento, no vayáis. Porque Él viene de arriba. Y dice, como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la señal del Hijo del Hombre, de oriente hasta el occidente. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24:29, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, del Ben Hadán, Daniel 7, del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Irán con gran poder y gran gloria, descenderá y enviará a sus ángeles con sonido de chofar. Se tocará el chofar cuando regrese con sonido de trompeta a recoger a los escogidos de los cuatro cabos de la tierra, en la nube donde Él viene, del norte, del sur, del occidente y del oriente, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Amén. Así está escrito. Dice, vuelve a aparecer la trompeta con gran sonido de chofar. De la higuera prendan la parábola. Cuando sus hojas reverdecen es que el verano está cerca. Así ustedes cuando vean que esto comienza a suceder, es que estoy cerca a las puertas. El que estaba cerca a las puertas cuando venía saliendo el sacerdote. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces viene Pablo y toma esa palabra en Tesalonicenses y dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Sé que está muriendo mucha gente en este momento y no tenemos respuesta, porque están muriendo ministros, rabinos, pastores, profetas, hermanos, siervos del Eterno, fríos, tibios, todos, los que confesaron y los que no confesaron, se están muriendo en todas las religiones. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los otros. Hay dos grupos, como los otros, que no tienen esperanza, que no tienen a quién esperar, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen a quién esperar. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así, de la misma manera, como el Hijo resucitó, así mismo, traerá Dios con Yeshua, mire, los traerá con Él a los que han muerto en Él. Esto te lo digo en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, nadie se mueve antes,
Mire, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitan primicia, primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos alzados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Adón, con el Señor. Alegraos con estas palabras. Alégrense. Así como hemos traído la imagen del terrenal, 1 Corintios 15:45, traeremos la imagen del celestial. Fue hecho el primer hombre alma viviente y el segundo hombre espíritu vivificante. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Tal es el terrenal, tales también los celestiales. Esto te digo, carne y sangre no heredan el reino. No dice no entran al cielo, carne y sangre no heredan el reino, y el reino es abajo. El reino se ha acercado. Se establece el reino, venga tu reino. El mensaje es el reino. Wow. Bárbaro. Luego dice, no todos dormiremos. Estoy citando 1 Corintios 15, pero todos seremos transformados. Metamorfos, lo usaron del griego, es cambiar de forma. En español, mire, y dice, en un momento, aquí os digo un misterio, te voy a decir un secreto, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir para resucitar. Hay una remanente que no verá muerte, porque la última generación que quede en su venida no verá muerte, porque la máxima expresión de la gracia y de la sangre ha llegado a su máximo esplendor, a tal nivel que no necesitará morir, como Enoque y como Elías. Y fíjense en esto. La última generación, dijo el Señor, hay algunos de acá que no verán la muerte hasta que vean el reino. Hasta que vean el reino, el establecimiento del reino. Porque necesariamente es que Él reine. Hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En esa palabra la sacaron en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es como que le haga así. Eso se dice, lo sacaron de una palabra en átomo, quiere decir en un instante, de segundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice a la final sonido de chofar. Y si hay final trompeta, hay intermedias y primeras. Al sonido del chofar, a la final trompeta, porque, sí, Pablo lo afirma, porque se tocará la trompeta. Él está citando palabras de Jesús en Mateo 24, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Que sí, sin corrupción, sin pudrición. Y nosotros seremos movidos hacia su nivel. Y dice después, te digo, esto mortal, necesario es que esto mortal se vista de inmortalidad por el orden de resurrección, y esto corruptible se vista de incorrupción. Quiere decir, es el mismo cuerpo, no está esperando otro, porque el Señor cuando gritó dijo, tocadme, yo mismo soy, y Él es el cuerpo. Su cuerpo se levantó entre los muertos, esa es su esposa, el secreto es Él. La iglesia es su cuerpo, la esposa es su cuerpo, la congregación, el pueblo es su cuerpo. De la manera que Él resucitó, así resucita su cuerpo. Él es el modelo a seguir. Es la voz, el chofar. Miren, no dice que ahora se oirá el chofar. El Señor mismo con voz, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Elohim descenderá. Y los muertos se levantarán. El tema es resurrección. La hora viene. Y los muertos oirán la voz del Hijo. Y los que lo oyeren vivirán. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Que la gente otra cosa está hablando. Es necesario que todo esto acontezca. Esto sucederá cuando la profecía se haya cumplido. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida la muerte en victoria. Muerte, yo seré tu muerte.
¿Dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Gracias sean dadas al Señor que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Yeshua HaMashiach. Llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. Cuando Él se levantó de entre los muertos, el Redentor se paró. Mateo 27, 51 y 52 dice, y hubo un gran terremoto, y los sepulcros se abrieron, y las piedras se partieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron, y aparecieron en la santa ciudad, y le aparecieron a muchos, y el velo del templo se rasgó en aquella misma hora, después de la resurrección de Él, porque es necesario que Él en todo tenga la preeminencia. La muerte, el sonido del shofar es la voz del Hijo. Juan dijo, y una voz detrás de mí como shofar. También dice, pon tu voz como shofar. Si suena el shofar, ¿quién no se alborotará? Hay que tener cuidado con la profecía. Dice Pablo, si se suena el shofar y no se sabe lo que está sonando, ¿quién se va a preparar para la guerra? Entonces, en el capítulo 5, dice que y vi un cordero que tenía 7 cuernos, que son 7 chofares. Es la voz profética. Así como el Padre dijo en el principio, sea la luz, una voz, sonido de chofar. Salmo 29 dice 7 veces la palabra voz de Adonai. Sea la luz, sepárese las aguas de las aguas, produzca la tierra hierba verde, haya lumbreras, produzca el agua animales, peces y aves. Hagamos al hombre nuestra imagen. Y después bendijo el Shabbat. Lo mismo el Hijo en el madero. 7 truenos emitieron sus voces. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo gritaba hacia arriba con mucho shofar. Tengo sed. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Y se dobló como un shofar y murió. En esa misma hora, un gran terremoto. Cuando se oyó el shofar, el primero la trompeta, el ángel la suena y toca la tierra. El segundo ángel toca el mar. El tercero la fuente de las aguas. El cuarto trompeta toca el sol. De ahí toca y hay otra señal. De ahí se contamina el aire. Suena la séptima trompeta y toca el Éufrates. Están 4 ángeles atados. A fin del día ahora a matar a la tercera parte de la humanidad. Pero yo quiero que se centren en la séptima trompeta, que es la última de Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa ahí? A la final trompeta. No quieren leer esa final trompeta. Todos hablan que se sonará la trompeta, pero cuando está en Apocalipsis la final trompeta, ¿qué pasa ahí? Capítulo 10 dice, y vi un ángel descender, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza. Rugió como ruge un león en la voz profética. Adonai ruge de Sión. Traía un librito abierto en la mano. Se me acercó y me dijeron, toma el librito del ángel. Cuando el ángel le hubo hablado, 7 truenos, 7 voces, emitieron sus voces. Yo iba a escribir y me dijeron, no lo hagas, ya están los sonidos, no lo hagas. Lo que los ángeles han escrito, han dicho, no lo suene, sino que en los días de la voz, oiga, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar el shofar, el misterio de Dios se va a consumar. Consumado es, como lo anunció a sus siervos los profetas. Sino que en los días de la voz, en los días de la voz, capítulo 10 del libro de Apocalipsis, en los días de la voz, nadie dice nada. Hay unos se corrieron ya. ¿Cuántos van? Ya poquitos van. Yo no estoy predicando yo no estoy leyendo. Mire,
En el 7, 10:7 dice, sino que en los días de la voz, en los días de la voz es una voz del séptimo ángel, cuando esa es la última trompeta, cuando él esté para tocar la trompeta o el shofar, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Luego come del libro y le amarga el vientre. Luego, cuando se suena el shofar, es así tremendo. Cuando suena la última trompeta, mire todo lo que pasa. Qué poderoso. Cuando se suena el shofar. Oiga, cuando se suena el shofar, tremendo. En el versículo 15. La voy a leerles la séptima trompeta, la final trompeta de Apocalipsis. Estas trompetas, estos son chofares que estaban en el cuerno, que es el consumado es la voz. Cuando dijo, y cesó Dios la obra. Mire, y el séptimo ángel tocó el chofar en el cielo, y en el cielo se oyeron grandes voces. Cuando el último ángel suena el chofar, en el cielo se oyeron grandes voces, todos los santos. Aleluya. Yo quisiera ver esta experiencia. Se oyeron grandes voces a la final trompeta, porque se tonará la trompeta. Grandes voces que decían, el reino, los reinos del mundo han venido a ser, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Han venido a ser, y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante del Señor se postraron. Cuando sonó la trompeta, se postraron. Oigan, se postraron delante del Señor. Pusieron sus rostros en el suelo, allí donde estaban, y adoraron al Señor, diciendo, te damos gracias, Señor, Elohim, el Shaddai, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y has reinado. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos. Oiga, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. La trompeta suena para juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a todos los que temen tu nombre. La final trompeta da galardones. En ese momento se levantan muertos, dan galardones a los profetas, a los santos y a todos los que temen su nombre. Y, oiga, dice, tanto grandes como pequeños. Y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra ha llegado. Y dice, y fue abierto el templo en el cielo, el lugar santísimo, que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto. Se volverá a ver el arca del pacto, el Aarón Berit. Ahí está el maná escondido. Te daré a comer del maná escondido. Ahí está la vara de Aarón que floreció en resurrección. Ahí está el rollo original de los primeros 5 libros. Ahí lo dejó Moisés como testimonio. Y también las tablas de la ley. Y el propiciatorio. Se vio el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un gran granizo. A la final trompeta se consumó el misterio del Señor. Hubo fiesta arriba, hubo adoración, se levantaron muertos, se les dieron galardones a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y la hora de establecer el reino ha venido, y la autoridad de su Mesías. Nuestro Adonai reina. Muchos de estos que están acá, el Señor dijo, algunos que están entre ustedes, esos 4.000 años, está hablando de los que están en Él. Algunos no verán la muerte hasta que vean al ungido del Señor. Algunos no verán la muerte hasta que vean el reino puesto en la tierra. Se tocará el chofar, el sonido del chofar. Cuando oigáis el sonido del chofar, subiréis al monte. Es la voz del Hijo. Oiráis la voz del Hijo.
Es la voz del Hijo, el sonido del shofar. Oirán la voz el Hijo. El tiempo de dar el galardón a los profetas ha venido. El arca del subpacto se veía. Y a mí que me gusta eso. Yo no sé por qué la gente se enoja. No sé por qué la gente se enoja con este tema. Es que todos están preocupados, ¿va? Les agarra pleito. Hay gente que me pregunta, mire, ¿y usted qué piensa? ¿Nos vamos o nos quedamos? Mire, usted no sabe, estamos hablando del futuro. Yo aquí estoy vivo hoy, sea que vivo, sea que muera, yo no tengo problema con eso. Sea que viva, sea que muera, yo no sé ni cuánto tiempo voy a vivir, ni cuánto tiempo falta para esto. Yo estoy citando el shofar. Lo que sé es que el Señor volverá. Y vi el cielo abierto. Y vi un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y su nombre es la alabar él, la palabra de Dios. De toda palabra del Señor. Su nombre es Melech HaMelachim, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene con una vestidura roja, blanca, teñida en sangre, porque él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso, lo que se le llama el lagar, que es el Armagedón. Cuando él regrese, las naciones quieran atacarle y morirán. Volverá a la tierra otra vez, con él sus santos. Escrito está: si no hablaren conforme a lo que está escrito, no les ha amanecido. Aquí no es de interpretar, aquí es de leer. La gracia del Señor sea sobre todos ustedes, amén. Los 7 chofares, los 7 ojos y los 7 espíritus enviados para toda la tierra. Las trompetas eran anuncios, se sonaban los chofares para levantar campamento, para detener el campamento. Dependía de la nube que se movía en todas las estaciones en el desierto. Era para llamar a los líderes, para llamar a la oración, y también sonidos de batalla y de guerra. Cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, el Señor mismo descenderá del cielo con sonido de chofar, con gran voz de trompeta. Recogerá a sus escogidos. Bendito sea el que tenga oídos. Hay una porción en hebreo que la mayoría no lee. Bienaventurado el pueblo que oye el chofar. San Juan 5. Que comiere de mí le resucitaré en el día postrero. Esto no es teología, esto es Biblia. Si alguno se siente, no sé cómo, mal, bueno, lo que ahí dice. Yo lo que he hecho es leerlo y citarlo. Yo no escribí el libro. Amados, alentados con estas palabras. Vamos a salir de esta pandemia, porque esto no es el fin. Vamos a levantarnos a otro nivel. Vamos a movernos de gloria en gloria, de poder en poder. Tendremos que ver una gran cosecha en el fin de los días. Tenemos que ver una gloria tremenda en la tierra. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Él no dijo que no iba a haber aflicción, a que se iban a morir la gente. Claro que tenían que morir los hermanos. Bienaventurados los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice, sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueran en el Señor. Bienaventurado el que oye el chofar. Oye una voz detrás de mí como el chofar. Bendito sea. Bienaventurado el pueblo que escucha el chofar. Bienaventurado es el pueblo que escucha el chofar. El Señor se proveyó un carnero que quedó trabado en sus chofares.
en una zarza y mataron a ese chofar, a ese carnero llamado Yobel, en vez de Isaac. Y ahí se dio la promesa: en ti, en tu simiente, el cual es el Mesías, serán benditas todas las familias de la tierra. Pon tu boca como chofar. Y oí una voz detrás de mí como chofar diciéndome: Juan, envía este mensaje a las 7 congregaciones. La profecía se tiene que cumplir. Hasta que sea la restauración de todas las cosas, el Hijo vendrá. Arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo de dar el galardón a los profetas ha llegado. Y hay alabanza en el cielo, y hay terremotos en la tierra. Se da el galardón a los profetas. A la final trompeta del libro de Apocalipsis, dice a la final: consumado es. Eso dijo el Cordero muriendo: consumado es. Anunciaré tu nombre entre mis hermanos. Subió Adonai con júbilo. Adonai al sonido del chofar. Como empecé, así termino. Nehemías 4:20. Baruatá. Dice: donde oyeres el sonido del chofar, reunidos allí, el Señor peleará por vosotros. Bendita palabra. Bendita palabra. Bendita la Santa Escritura. Yo solo le creo este libro. Si aquí dice, así es. Gritos de júbilo, de chofar y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor sublime es. La diestra del Señor hace maravillas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Adonai. Amén, amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Shalom a todos. Paz y sobreabundancia. Quiero que me escriban. Quiero que piensen en la palabra. Shalom a todos. Guardar y compartir.